¿Sabías que cada 40 segundos una persona en Estados Unidos sufre un accidente cerebrovascular? Suena alarmante, ¿verdad? Pero lo que casi nadie sabe es que el 43% de los pacientes ya había mostrado síntomas de advertencia antes del episodio. Lamentablemente, la mayoría de esas señales pasan desapercibidas. Muchos piensan que se trata solo de cansancio, estrés o simplemente de la edad, pero en realidad podrían ser el último grito de ayuda de tu cerebro. En este video te mostraremos 9 señales tempranas de un derrame cerebral, todas respaldadas por la ciencia. Este conocimiento podría salvar tu vida o la de alguien que amas. Si esta es tu primera vez en el canal, recuerda darle me gusta, suscribirte y dejar un comentario contándonos desde qué país nos estás viendo. Nos alegra poder conectar con nuestra comunidad global de salud. Y ahora, comencemos a descubrir las señales tempranas que tu cuerpo puede estar enviando. La primera, y una de las más ignoradas, es el dolor de cabeza de advertencia. 9 señales silenciosas que advierten un derrame cerebral. 1. Dolor de cabeza de advertencia. Sentinel headache. No es un dolor de cabeza común, ni tampoco una migraña habitual. Se trata de un dolor inusual, intenso, persistente y que no responde a los analgésicos o remedios que normalmente alivian el malestar. Por ejemplo, te despiertas una mañana con un dolor punzante, pesado, diferente a cualquier otro que hayas sentido antes. Y ese dolor permanece durante varios días sin mejorar. Un estudio publicado en el Journal of Headache and Pain reveló que el 14,7% de los pacientes con accidente cerebrovascular experimentaron este tipo de dolor dentro de la semana previa al episodio. Lo peligroso es que este tipo de dolor es, en realidad, una señal de emergencia del cerebro, que advierte una alteración en la circulación sanguínea cerebral. Si se ignora, podrías perder la oportunidad de oro para prevenir un derrame. Por eso, si alguna vez sientes un dolor de cabeza totalmente distinto a los habituales, especialmente si dura varios días, tómalo como una señal temprana y consulta a un médico de inmediato. 2. Ataque isquémico transitorio. TIA. Mini derrame cerebral. Puede ocurrir de manera repentina. Un lado del rostro se cae, un brazo se debilita o las palabras salen distorsionadas. Y pocos minutos después, todo parece volver a la normalidad. Como los síntomas desaparecen, muchas personas no le dan importancia. Pero en realidad, los especialistas llaman al TIA el ensayo general de un derrame cerebral verdadero. Durante esos minutos, el flujo sanguíneo al cerebro se bloquea temporalmente, provocando los mismos signos que un derrame completo, solo que se disipan rápidamente. Según la American Heart Association, el 43% de los pacientes que sufren un derrame cerebral habían experimentado un TIA en la semana anterior. Por eso, si tú o un ser querido presentan debilidad repentina en brazos o piernas, caída facial o dificultad para hablar, aunque sea por unos segundos, tómenlo como una señal de emergencia. No esperes a que el ensayo se convierta en el evento real. Busca atención médica inmediata. 3. Mareo o pérdida del equilibrio. ¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor empieza a girar? ¿O que de repente caminar se vuelve inestable y tambaleante sin una razón clara? Muchas personas piensan que se debe a la edad, los efectos secundarios de un medicamento o un problema en el oído interno. Pero en realidad,
Estudios del Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre de Estados Unidos muestran que el mareo y la pérdida del equilibrio pueden aparecer días o incluso semanas antes de un derrame cerebral. Lo peligroso es que estos síntomas son silenciosos y fáciles de ignorar. Cuando la parte del cerebro encargada del equilibrio no recibe suficiente flujo sanguíneo, comienzas a sentir desorientación, inestabilidad o la sensación de caminar sobre un suelo que no es firme. Si sufres mareos frecuentes, pérdida de equilibrio persistente, acompañados de dolor de cabeza o visión borrosa, tómalos como una advertencia temprana y acude al médico antes de que el daño sea irreversible. 4. Trastornos visuales. Los ojos no solo son la ventana del alma, sino también el espejo de la salud del cerebro. Cuando el flujo de sangre hacia el cerebro se ve interrumpido, puedes experimentar visión borrosa, visión doble, pérdida parcial del campo visual o incluso destellos de luz inusuales. Por ejemplo, estás leyendo y de pronto las letras se vuelven difusas, o mientras conduces, notas que te cuesta calcular las distancias correctamente. Algunas personas incluso reportan manchas ciegas en su visión que nunca antes habían tenido. Los estudios médicos demuestran que las alteraciones visuales son uno de los síntomas tempranos más comunes, que pueden aparecer días o incluso semanas antes de un derrame cerebral. El peligro está en que muchas personas lo atribuyen a cansancio ocular o estrés, y no buscan ayuda, pero en realidad puede ser una señal de socorro del cerebro. Cuando el lóbulo occipital, la zona que procesa las imágenes, no recibe suficiente sangre. Si notas visión borrosa, doble o pérdida visual temporal, especialmente si viene acompañada de dolor de cabeza o mareo, consultas a un médico de inmediato. No dejes que pase la oportunidad de prevenir un derrame. 5. Dificultad para hablar. Trastornos del lenguaje. La comunicación es el puente que nos conecta con los demás. Por eso, cuando de repente tartamudeas, tus palabras suenan confusas o no logras expresarte con claridad, podría ser una bandera roja del cerebro. Por ejemplo, intentas decir una frase sencilla, pero las palabras salen distorsionadas o mezcladas. O tus familiares notan que hablas más despacio o con dificultad. A veces incluso entiendes las palabras que escuchas, pero no logras captar su significado. Los estudios neurológicos indican que los trastornos del habla y del lenguaje pueden aparecer días o semanas antes de un accidente cerebrovascular. Esto sucede cuando las áreas del cerebro responsables del lenguaje, Broca y Wernicke, no reciben suficiente flujo sanguíneo. Lo preocupante es que, a diferencia del dolor de cabeza o el mareo, los síntomas del lenguaje casi siempre tienen origen neurológico, por lo que deben tomarse muy en serio. Si tú o alguien cercano presentan dificultad para hablar, buscar palabras o entender lo que otros dicen, aunque sea solo por unos segundos, trátalo como una señal de advertencia temprana y busca atención médica inmediata. 6. Debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo. Imagina que intentas tomar tu taza de café por la mañana, pero de repente tu mano se siente débil y temblorosa. O te despiertas y notas que un lado de tu rostro está extrañamente adormecido. Este síntoma se conoce como debilidad o parálisis unilateral, hemiparesia o hemiplegia. Al principio puede parecer leve o pasajero. La fuerza en una mano ya no es la misma. Una pierna se siente pesada. O aparece una sensación de hormigueo que luego desaparece.
La evidencia médica muestra que la debilidad o el entumecimiento en un solo lado del cuerpo es una señal clásica que puede manifestarse semanas antes de un derrame cerebral. Sucede cuando la zona del cerebro que controla el movimiento y la sensibilidad no recibe suficiente irrigación sanguínea. Lo más peligroso es su carácter progresivo. Lo que empieza como un síntoma leve puede empeorar gradualmente, hasta desencadenar un derrame real. Si notas que un lado de tu cuerpo se debilita de forma evidente o sientes entumecimiento persistente, no lo atribuyas simplemente a una mala postura al dormir. Podría ser una advertencia seria que requiere atención médica inmediata. 7. Cansancio o fatiga inusual. A menudo pensamos que el cansancio es simplemente el resultado de trabajar demasiado o dormir poco. Pero si notas que estás agotado todo el tiempo, sin energía ni motivación, y que descansar no mejora la situación, podría tratarse de una señal temprana de un derrame cerebral. Por ejemplo, caminar una corta distancia te resulta pesado, o tareas cotidianas que antes eran fáciles, ahora se sienten mucho más difíciles. Los estudios médicos muestran que una fatiga profunda y sin causa aparente puede presentarse semanas antes de un accidente cerebrovascular. Esto ocurre porque el cerebro consume alrededor del 20% de la energía del cuerpo. Y cuando el flujo sanguíneo se ve reducido, el cerebro entra en modo de ahorro de energía, lo que te hace sentir constantemente exhausto. El peligro está en que muchas personas confunden esta sensación con estrés, envejecimiento o cambios de clima. Sin embargo, este tipo de cansancio no desaparece aunque descanses. Si notas que tu cuerpo se siente pesado, te cuesta concentrarte o pierdes la motivación durante varios días, tómalo como una señal anormal del cerebro y busca atención médica lo antes posible. 8. Pérdida auditiva repentina. Puede que de un momento a otro notes que uno de tus oídos deja de oír con claridad, aun cuando antes funcionaba perfectamente. En muchos casos, este síntoma viene acompañado de mareo o pérdida del equilibrio. Por ejemplo, te despiertas por la mañana y sientes el oído izquierdo taponado con un zumbido o presión, y en cuestión de horas, el sonido prácticamente desaparece. Una investigación publicada en PubMed Central reveló que la pérdida auditiva súbita SSNHL está estrechamente relacionada con el riesgo de accidente cerebrovascular, especialmente durante la semana previa al evento. Esto ocurre porque el oído interno y la zona del cerebro encargada del equilibrio y la audición comparten el mismo sistema vascular. Cuando se produce una obstrucción, el cuerpo envía esta señal de advertencia. El peligro radica en que muchas personas lo confunden con una infección de oído, un resfriado o simplemente el envejecimiento. Pero en realidad puede ser una señal de que el cerebro está sufriendo una falta grave de oxígeno y flujo sanguíneo. Si experimentas una pérdida auditiva repentina, especialmente si se acompaña de mareo o antecedentes cardíacos, trátalo como una emergencia médica y acude al hospital de inmediato. 9. Otros síntomas neurológicos inusuales. No siempre el cerebro envía señales de advertencia de la manera habitual. A veces, los avisos llegan en forma de síntomas dispersos y aparentemente desconectados. Puedes experimentar confusión repentina, dificultad para comprender el lenguaje, convulsiones, náuseas, vómitos sin causa aparente o incluso breves episodios de desmayo.
Algunas personas también describen sensaciones extrañas de hormigueo o picazón, parestesia, en distintas partes del cuerpo. Según estudios del Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre de Estados Unidos, así como de diversas revistas neurológicas reconocidas, estos síntomas pueden aparecer días o incluso semanas antes de un derrame cerebral. El problema es que cada señal por sí sola puede pasar desapercibida o confundirse con el envejecimiento, el estrés o molestias digestivas. Pero cuando ocurren en conjunto o se repiten con frecuencia, es posible que el cerebro esté alertando sobre una falta de irrigación sanguínea. Si tú o un ser querido presentan una serie de síntomas neurológicos extraños o inexplicables, no los ignores. Busca atención médica de inmediato para evaluar y actuar a tiempo. Cuando el cuerpo habla, escúchalo antes de que sea demasiado tarde. El derrame cerebral nunca llega sin aviso. Nuestro cuerpo casi siempre envía señales previas, solo que a veces no las escuchamos. Las 9 señales que conociste hoy pueden ser tu oportunidad de oro para prevenir una tragedia. No son motivo de miedo, sino un recordatorio esperanzador. Aún tienes tiempo para actuar. Recuerda, si tú o un ser querido presentan alguno de estos síntomas, no esperes. Una consulta médica a tiempo puede salvarte de la parálisis, la pérdida de memoria o incluso de la muerte. Por favor, comparte este video con tu familia y tus amigos, porque basta con que una sola persona reconozca las señales tempranas para que una vida pueda ser salvada. Gracias por acompañarnos, por escuchar y por cuidar de tu salud. Cuídate. Escucha a tu cuerpo y valora cada momento junto a quienes amas.